Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes para todos ustedes. Carlos Salvador Vilardo padece una enfermedad que se llama síndrome de Hakim-Adams. Es una enfermedad poco frecuente y diagnóstico complejo para nosotros los médicos, principalmente para los médicos neurólogos. Puede acontecer entre el 1 a 3% más o menos de las personas mayores de 65 años, pero también puede aparecer en gente más joven que ha tenido algún problema como pues una meningitis, alguna enfermedad parasitaria, un traumatismo cráneoencefálico, alguna cirugía neurológica. Se llama también hidrocefalia normotensiva, o sea, hay un líquido que nos recubre el cerebro y está por toda la parte del cerebro internamente y hacia la médula. Se llama líquido céfalo-raquídeo, justamente céfalo del encéfalo y raquídeo por la columna. Producimos todos los días este líquido en una proporción más o menos de 500 mililitros, pero obviamente se tiene que reabsorber, porque si no nos crecería mucho la cabeza. Pero un mecanismo falla en esta reabsorción, entonces se genera mayor cantidad de líquido y ese líquido no se vacía por algún trastorno en los conductos que drenan este producto y que hace que se reabsorba. Entonces, ¿qué pasa? Hay una dilatación de los ventrículos, que son unas cavidades dentro del encéfalo, se dilatan, pero llega un momento que no genera mucha presión y entonces hay una presión normal dentro de ese cerebro, pero con ventrículos dilatados, normotensivo. Doc, ¿qué genera esto en el cuerpo? Esto es importantísimo porque acá está el quid de la cuestión y es importante que la gente lo conozca y también nosotros como médicos también lo redescubramos, porque a veces se confunde con el Parkinson, porque el paciente que tiene el síndrome de Hakim-Adams camina como un paciente que tiene Parkinson. Pasos cortitos, los pies van pegados al piso como si hubiera magnetizado, como si tuviese imanes y el piso fuese de hierro. Le cuesta mucho mover los pies, dan pasos cortitos inicialmente y después llega un punto que el paciente o no puede caminar por debilidad o tiene que ir agarrado de un andador. Uno de los problemas principales es ese. El segundo problema tiene que ver con demencia. Es confundido muchas veces con Alzheimer. Son pacientes que cambian su conducta, que pierden su capacidad cognitiva, que pierden la memoria, que hacen cosas que habitualmente todos los días las hacían y no pueden hacerlas más. Pierden la capacidad de hacer cuentas, se olvidan si han ido a hacer las compras, toman un medicamento 2 veces e inclusive cambian su carácter. Personas que eran extremadamente dóciles con sus hijos, con sus nietos, con sus parejas, se desinhiben, pierden la vergüenza, le dicen groserías, pueden hacer cualquier cosa totalmente desinhibida. Y otra de las cosas, de las 3 patas que digo en la mesa, tiene que ver con incontinencia urinaria. Empiezan inicialmente a levantarse mucho noche para orinar, esto puede confundirse con un prostatismo, con temas de la edad, al igual que la demencia, entonces dice, bueno, son cosas inherentes a la vejez y esto no es así. El paciente comienza a hacer pis de noche y después comienza a orinarse encima. Incontinencia de orina, demencia y trastornos en la marcha son la tríada principales del síndrome de Hakim-Adams. Recuperación. Esta es una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, puede tener una buena recuperación con una neurocirugía. Lo que uno tiene que tratar de hacer es justamente descomprimir estos ventrículos llenos de líquido cefalorraquídeo. ¿De qué manera? Se coloca un tubito dentro del cerebro, dentro, digamos, de esta cavidad, no es el cerebro precisamente, pero dentro de esta cavidad los ventrículos, y hace una derivación con este tubito que va viajando hasta la cavidad abdominal, hasta el peritoneo. Ese líquido drena en el peritoneo y ahí se absorbe. Se llama válvula ventrículo, que no tiene que ver nada con el corazón, ventrículo peritoneal. Y de ese modo se descomprime y los pacientes recuperan muchísimo la calidad de vida, muchísimo. Doctor, gracias. Es más que muy amable correr hasta nosotros para estos 3 o 4 minutos, pero valía la pena tratar de entender qué sucede con el querido doctor Carlos Salvador Vilardo.